Cuba hubiera sido carne de presidio toda mi vida, hubiera sido o estaría muerto. Y te tienes que acostumbrar a ese ambiente. Entonces, si hay que ser oso, tú eres oso. Si hay que ser damisela, eres damisela. Lo que tengas que hacer, tú tienes que hacerlo. Yo me he dado la tarea, si le quieren llamar piratería, que le llamen piratería, de que todo el que haga negocio con Cuba, que lucre aquí, por lo menos conmigo, tiene una guerra a muerte. Si Waldo Fernández no existiera, los que trabajamos en este medio tendríamos que inventarlo. Waldo ha facilitado imágenes a diestra y siniestra a prácticamente todos los programas de televisión que tratan temas cubanos. Esencialmente popular, Maraca, como le llaman sus amigos, es ante todo un personaje. Waldo, tú eres actor, coleccionista, cantante, personaje folclórico. ¿Qué cosa tú eres? ¿Cómo tú te defines? Yo soy de todo un poco. No puedo decirte que sea actor, pero me gusta mucho hacer sketches, sobre todo de cosas de comedia. Siempre me ha gustado mucho la comedia y las pocas cositas que he hecho han gustado. Han gustado flashazos, por ejemplo, en diferentes sketches, en diferentes programas de televisión. No te puedo decir que yo sea actor. Cada vez está más lejos, no te da pena nada, ni nadie, ni te da pena quitarte los pantalones, no, nada te da pena. Ay, tú vas a ver. Oh, contrólate, Carmita, contrólate, que ya las patas están que se van para los lados. Sigue volando. En este momento va una paloma hacia ti y la paloma coge y se te tira para hacerte el amor. Músico tampoco, conozco bastante de música, creo. De la de mi época y la anterior a mi época. Pero tampoco te puedo decir que... Más bien yo soy, como dijeron en una ocasión, ¿no? Un coleccionista de todo. Y como decía mi padre, que en paz descanse, aprendí de todo y maestro de nada. ¿De qué barrio tú eres? Yo soy de La Habana, La Víbora. O sea, nací en Santa Clara, pero me crié en La Habana desde niño. Y soy de La Víbora, Santo Suárez. En Cuba, Waldo fue desde electricista automotriz hasta musicalizador del noticiero Icay que dirigía Santiago Álvarez. De allí, Pelusa, como le decían en aquella época, salió como bola por tronera debido a sus discusiones con Santiago. La base de la discusión es que Santiago no concebía que las cosas no se hicieran él como director afín y con el poder que tenía, porque había que hacerse todo lo que él dijera, aunque fuera una basura lo que se hiciera. Y ahí empezaron las discusiones. Entonces él viajaba mucho. Y pues, te voy a poner un ejemplo. En el año 71 empezamos a poner música americana en los noticieros. Él estaba de viaje y cuando llegó vio los noticieros con la música americana, empezó a pelear y entonces me dijo a mí que era prohibido poner música americana. Y no, está bien. Entonces empecé a poner música inglesa y entonces él venía a discutir con eso. Y a él le molestaba, por ejemplo, que uno le saliera con una locura de esa. No, esto es música americana, no, esto es música inglesa. Es en inglés también. Si no, pues ni música inglesa tampoco quiero aquí. Y entonces seguimos fastidiando y le poníamos música, por ejemplo, de grupos que cantaban en inglés, como Los Brincos, Barrabás, Los Canarios, y era esa misma música en inglés. Él quería que se utilizara la música tradicional cubana y las cosas de Silvio, de la Nueva Trova y todas esas pila de cosas. Y entonces llegó un momento ya que la discusión era muy grande. Inclusive en una ocasión llega a querer expulsarme. Pero en el momento que me está expulsando, que me está regañando por el lío de la música americana en los noticieros, llega el director del ICAI, ¿cómo se llama él? Alfredo Guevara. Alfredo Guevara a felicitarme, porque dice que gracias a mí la juventud estaba yendo a ver los noticieros, con tal de oír la música que no se ponía en la radio en esa época. Y entonces no sabía dónde meterse, porque ya venía el Guevara, que era el que más decía, y entonces decía, ¿no? Pero ya la tirantez era mucha. Y llegó un momento ya que las discusiones eran demasiado grandes, ya eran ofensas, ya eso era terrible en el ICAI. Waldo me cuenta que cuando se fue del ICAI hizo seriamente lo que muchos cubanos hacían de a poquito y entró en el mundo delincuencial. Pues yo en Cuba hubo una época con tantas escasez y tantas cosas, llegó un momento que ya tú te pones rebelde y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que todos los guardias, los marinos mercantes, todo el que viaja puede tener 18 millones de artículos de consumo que uno no puede tener, no existía en el país? Llegó un momento que yo dije, bueno,
se lo quito el que lo tenga, y así uno se puso rebelde, y más con ese dato, estamos hablando de 20 y 21 años, que uno estaba rebelde con todas esas cosas, y entonces, de vez en cuando, cogíamos un día y dábamos paletazo, como decíamos en Cuba, ¿no? Nos metíamos en bajadas pequeñas, nos metíamos en casa de marino mercante, vigilábamos la casa, una delincuencia común, muy común, pero en Cuba era muy común también que pasaran esas cosas, que tú lo mismo te robabas un disco, que te robabas una grabadora, que te robabas una caja de zapatos, que cualquier cosa. El problema era robar, y de esa forma, al igual que el contrabando, en bolsa negra te iba buscando los kilos. En Cuba, por mucho que tú ganaras, tenías que ser una clase de técnico, abogado o algo para que tú ganaras X cantidad de dinero. O sea, tú no podías vivir con 110 pesos al mes, 127 pesos, era lo que ganaba yo cuando aquello. Imagínate tú, 127 pesos al mes, pesos cubanos. Maraca afirma que desde hace mucho tiempo en Cuba el robo se ha generalizado. Robar en Cuba es normal. El que no roba en Cuba no tiene nada. Todo el mundo, el que trabajaba en una peletería se robaba zapatos, el que trabajaba en la carnicería robaba carne. En Cuba robar era un modus vivendi, todo el mundo lo hacía. Y cuando tenías demasiado, pues entonces si tenías demasiada carne, la carne la cambiaba por un pantalón, por una lata de leche. O sea que el problema era tener algo para tu consumo y aparte para poder contrabandear y intercambiar con otros supuestamente, entre comillas, delincuentes que hacían lo mismo que yo. En este caso era Cuba completa. ¿Cómo es que tú caes preso? Yo caí preso en el año 74, el 17 de febrero del 74, tenía 23 años cuando caí preso. Producto del robo ese de lo de Canadá, un chivatazo como todas las cosas que se dan. Todavía estaba en Cuba el primer ministro de Canadá cuando se dio lo del robo, y el DTI paró todas las operaciones, según tengo entendido, para buscarnos, porque era una pena que el primer ministro de Pierre Trudeau se enterara que todo lo que él había regalado ya no existía, ya no tiene. Y entonces, producto de un chivatazo, que es una historia bien larga, nos metieron presos. Y ahí fuimos condenados a 27 años de prisión. 27 años de prisión. 27 años de prisión. Que se dice como que no lo es eso, pero fueron 27 años. Originalmente habían puesto la causa como terrorismo, porque era una forma de hacer chocar a Cuba con Canadá, pero el padre de uno de los que fue a robar conmigo fue expedicionario del Granma, y no le convenía que su hijo estuviera involucrado en nada con el terrorismo, entonces cambiaron todos los papeles supuestamente legales, lo pusieron como robo con fuerza e intimidación, que era lo que usaban, el nombre que usaban para robo. Y era lo que habíamos hecho, habíamos saltado a punto y pistola, o sea, fue un robo con fuerza. En ningún momento hubo ninguna intención de hacer ningún terrorismo ni ninguna contrarrevolución, sencillamente fuimos a robar y robamos, nos cogieron.